Y la idea, bueno, de la sesión de hoy es presentar, bueno, una percepción, primero teórica, desde una perspectiva práctica también, de máquina de estados finitos, con algunos modelos, por eso también se llama modelado en sistemas embebidos, bueno, particularmente para micros, ¿no? Es más el enfoque. Y aquí en la agenda, perdón por la cara así seria, pero así me la sugirió el PowerPoint y ya no le quise batallar más, entonces, bueno, se quedó. La idea es ver qué es un modelado en sistemas embebidos, la definición de máquina, estados finitos y las arquitecturas, cómo se implementaría en C con lo que ya conocemos hasta este punto y revisaremos el ejemplo de la máquina de estados finitos para el antirrebote de un pulsador. ¿De acuerdo? Y también vamos a codificar eso, evidentemente, ¿no? A que nos genere la destreza, digamos, de ver cómo funciona esto. Bien, en sistemas embebidos, y bueno, en desarrollo de software en general, a pesar de que no hemos visto cuestiones de ingeniería de software, tampoco es que sepa mucho de eso, generar modelos, siempre, modelos lingüísticos o modelos basados en grafos, o incluso algo más clásico que tiene que ver con modelos en diagramas de flujo, siempre generan representaciones simplificadas que intentan contemplar propiedades fundamentales desde algún punto de vista. En este caso, casi siempre es desde el punto de vista del desarrollador. Sin embargo, el punto de vista del desarrollador no es el del usuario. Y eso es muy importante considerar. Bueno, entre otras porque para características finales hay que pensar, ¿no? Cómo un usuario finalmente se enfrenta a lo que nosotros proponemos, que no será lo mismo, no tiene el mismo conocimiento ni experiencia sobre el sistema que hemos desarrollado. Para eso se genera alguna suerte de casos de uso y se siguen algunas recomendaciones de la IEEE. Bueno, pero básicamente es algo así, modelos de desarrollo y modelos de uso, lo que básicamente se generan. En este caso nos vamos a concentrar en los modelos de desarrollo. Y la idea es que los modelos como características sean abstractos para enfatizar características importantes del sistema y eliminar aspectos irrelevantes, que sean comprensibles, porque finalmente cuando ustedes generan un modelo, es muy probable que en conjunto con la documentación puedan heredar esto para desarrollo en conjunto. Entonces, por lo mismo deben ser muy precisos para representar fielmente lo que se pretende desarrollar, que puedan predecir cuestiones acerca del sistema como potenciales fallas y generar estrategias, entre otras, de programación defensiva, por ejemplo. Esto es predecir una potencial falla a partir del modelo, implicaría que de presentarse la falla, generemos un handle o un manejo del error para evitar, por ejemplo, lazos infinitos o los loops infinitos que atrapan el procesador y generan comportamientos indefinidos o indeterminados. Y los modelos deben ser económicos, es decir, que sean baratos de construir y estudiar antes que enfrentarse al propio sistema en general, ¿no? Bien, la idea es, como les mencionaba, generar elementos fundamentales para que finalmente esto provoque el resultado final, que es código. Código bien desarrollado, ¿no? Y bueno, básicamente para esto se pueden desarrollar representaciones gráficas con cierto grado de abstracción que finalmente se implementarán o desarrollarán con algún sistema de procesamiento o de desarrollo en el sistema embebido. Ok, uno de esos modelos, uno de los que les acabo de platicar, es el de máquina de estados finitos, en inglés MEF, perdón, las siglas MEMF. En inglés es SMF, este, a ver, FSM, perdón, Finite State Machine. Y es altamente utilizado porque es una herramienta gráfica que permite modelar el comportamiento del sistema cuando, sobre todo, hay interacción de elementos electrónicos e informáticos, constituyéndose en un modelo computacional que se basa en la teoría de autómatas
es decir, saltos de estados basados en eventos muy bien conocidos o que existen o que se prevén que pasarán y que dependen de eventos actuales o que ocurrieron en el pasado, nunca de eventos futuros, ¿no? Evidentemente, trabajamos bajo el principio de causalidad. En cada instante de tiempo, los estados que despliega una máquina de estados son muy bien definidos y dependen el cambio o la transición de entradas actuales y pasadas, así como también de cuestiones del ambiente o del tiempo. Muy bien, asimismo, se pueden generar sistemas que se describen con un conjunto de estados finitos. La idea es minimizar el número de estados y de hecho embeber dentro de un estado posiblemente otra máquina de estados, concibiéndose en este caso arquitecturas más complejas, ¿no? De modelos de máquinas de estados con máquinas de estados adentro de cada estado. ¿De acuerdo? Esto lógicamente genera una expansión exponencial del número de estados que debe guardar, como les mencionaba aquí, entre las características de los modelos, la economía del modelo, es decir, ser lo más compactos posibles para también tener la posibilidad de ser predecibles, porque si son muy extensos en los modelos con demasiados estados o estados innecesarios, podríamos propender a que se vuelvan difíciles de comprender también. Estas metodologías son bastante útiles cuando se interactúan con el usuario, con teclados, displays, ¿no? De elementos de HMI, de interacción humano-computador, humano-máquina. Y evidentemente estas metodologías pretenden facilitar el entendimiento y el mantenimiento de código, en virtud de que, por ejemplo, agregar un nuevo estado a una máquina de estados finitos implica cambiar cuestiones menores a estructuras de datos, pero no implica modificar los estados del sistema que ya han sido programados. Entonces, muy poco invasivo en agregar nuevas características al sistema. Bueno, como características adicionales de esta metodología, el modelado se puede hacer utilizando diagramas de estados o tablas de estados. Son grafos al final del día los que se despliegan. Las máquinas de estados cambian de estados según flags que indiquen a qué estado debe transcurrir o transitar, por lo que se deben definir muy bien reglas para cambiar de estados. Y los cambios de estados, como mencionamos hace un momento, dependen de estados pasados, de estados presentes o las entradas también. Cuestiones ambientales como interrupciones o cuestiones asociadas a conteos de reloj también pueden generar transiciones. Cada transición además implica diferentes respuestas del sistema y clásicamente existen dos arquitecturas de máquinas de estados finitos. Las vamos a ver con muy poco detalle, digamos, de teórico, pero sí con la explicación de lo que representa cada cosa, que es la máquina de estados de Moore, finita de estados, ¿no? Y la de Mealy. Empecemos con la de Moore. En este caso, para esta arquitectura, la salida del sistema depende del estado actual, ¿de acuerdo? No depende necesariamente de las entradas, sino del estado en donde se encuentra el sistema. El siguiente estado, la salida del sistema, ¿no? El siguiente estado, es decir, la transición a un próximo estado en la siguiente iteración, eso sí depende de la entrada y del estado actual, ¿de acuerdo? Porque recuerden, la máquina de estados finitos siempre presenta una salida. Nunca puede dejar de ofrecer una salida al sistema porque no existen indeterminaciones. No podemos en un estado decir, no sé qué enviar como respuesta al sistema, ¿no? Algo se tiene que enviar. Y eso depende para esta arquitectura del estado en donde se encuentre. Pueden haber múltiples estados con la misma salida, eso es muy importante, pero cada uno de ellos es definitivamente un estado diferente, como por ejemplo un controlador de semáforos. Hay varios estados que pueden tener salidas parecidas, como veremos más adelante. Por ejemplo, imaginen un semáforo en el que definimos
un estado que se llame verde, otro que se llame amarillo y otro que se llame rojo. Está asociado al color, básicamente. En el estado verde sabemos que únicamente se tiene que encender la luz de color verde y mantener apagada la amarilla y la roja, por ejemplo, pero en el estado de color amarillo, dependiendo del tipo de diseño que propongamos, pero es muy probable que debamos mantener encendida la salida verde, que también se mantenía encendida en el estado únicamente verde. Como ven, podemos tener salidas parecidas o idénticas en diferentes estados. Aquí la diferencia es que se activan dos salidas, no solo la verde, pero también se activa la amarilla, ¿no? En el estado amarillo. En el estado rojo, bueno, ya cambia la condición. Y la máquina de estados de Mealy, vean que existen pocos cambios, ¿no? La salida, en este caso de la de Moore, dependía del estado actual. En cambio, en la de Mealy, la salida depende del estado actual, pero también de la entrada. El siguiente estado depende de la entrada y del estado actual, tal como en la máquina de estados de Moore. Y las diferentes salidas son necesarias para el cambio de estado. Por ejemplo, el movimiento de un robot donde pueden haber cambios de estados o estados definidos, como en movimiento el robot detenido, parado, sentado, etc. Y en estas transiciones se presentan las condiciones que se mencionan aquí arriba. Analicemos estos grafos que están aquí. Empecemos interpretando la máquina de estados de Mealy, que es más sencilla de entender que la de Moore, al menos en este caso de este ejemplo. Las características de la máquina de estados de Mealy principalmente mencionaban que, permítame conectar mi pizarra nada más, un segundo, si puedo rayar por destreza y propiedad. Me equivoqué de cable. Disculpas. Ahí va. Ok. Conectado. Vamos a ver si funciona. Por ejemplo, lo que vamos a analizar específicamente para este caso son dos entradas consecutivas a un pin. Bueno, imaginen un sistema embebido, ¿de acuerdo? Hasta aquí tenemos un pin, un registro de entrada, y por aquí analizamos esta entrada, que puede ser cualquier entrada, ¿no? Un pin de entrada P sub I. Nada más que de alguna manera aquí se genera un registro de desplazamiento que al menos tiene un tamaño de 2, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la entrada X1 y la entrada X2. O bueno, la entrada X0 si es que gustan y la entrada X1. La entrada X1 y la entrada X0 se operan las dos con una operación de XOR. Y esa es la salida que pretendemos modelizar para el ejemplo que se pretende aquí. Entonces, suponiendo que generamos este modelo de este registro para la máquina de estados de Mealy, bueno, empezamos en un estado I, ¿de acuerdo? Y a partir de este estado I existen dos condiciones, bueno, que asumimos los azules son salidas y los rojos son entradas, ¿de acuerdo? Asumiendo cualquier condición, por ejemplo, para una entrada, cualesquiera, la primera, 0, la salida va a ser 0. Es la condición inicial, ¿de acuerdo? Y para una entrada 1, la salida también va a ser 0 porque es la primera condición o la condición de inicio. ¿De acuerdo? Entonces, en los dos casos tenemos salida 0 y 0 y esto nos lleva a este estado S sub 0 o a este estado S sub 1. Ahora bien, este estado S sub 0, miren, tiene como entradas, posiblemente, si la siguiente entrada, bueno, ahorita este S sub 0 aquí, es como si fuera este registro, uno de los dos, ¿no? De aquí, va a ser el 0. Y la siguiente entrada, que sería la que ingresa por aquí, este es el pin, que puede ser 0 o puede ser 1, nos define como entradas las posibilidades de que si es 0 de nueva cuenta, esto implicaría que si la entrada es 0, la salida es 0. ¿De acuerdo? Porque en XOR la salida es 1 para entradas diferentes. Entonces, con 0 y 0, tenemos el resultado 0 y nos quedamos en este mismo estado. ¿De acuerdo? Mientras que, si tenemos 0
y la entrada luego es 1, ¿de acuerdo? La salida es 1 y generamos una transición hacia este estado que se presenta aquí. ¿De acuerdo? Si estamos en este estado y la siguiente entrada es 1, 1 y 1, son entradas iguales, la salida es 0, pero si la siguiente entrada es un 0, entonces la salida es un 1 y volvemos al estado anterior. ¿De acuerdo? No sé si se entiende esta relación de estas transiciones, de quedarse en el propio estado y de generar transiciones en función de la entrada. Aquí los flags, o bueno, las transiciones entre estados dependen de la entrada al sistema y del estado actual, tal como mencionaba la teoría. ¿Está claro eso? Sí, profe. Muy bien. En el caso de la máquina de estados finitos de Moore, eh, solamente por revisar, ¿no? Y asegurarnos algo, en Ademili decía, el siguiente estado depende de la entrada y del estado actual, ¿de acuerdo? Y la salida depende del estado actual y la entrada, tal cual. La salida siempre ofrece, cada uno de estos estados ofrece una salida, ¿lo ven? Entonces, bueno, en cambio, en la máquina de Moore, la salida del sistema depende del estado actual del sistema, ¿de acuerdo? No depende de la entrada, depende del estado actual. Y el siguiente estado sí que depende de la entrada y del estado actual. Entonces, en virtud de esto, en la máquina de estados de Moore hay que generar todos los estados posibles. Por ejemplo, para un punto de inicio, hay una primera entrada al sistema S sub 0 que genera el estado S0, ¿no? Es decir, la primera entrada con subíndice 0, la primera entrada con el subíndice 1, ¿de acuerdo? Y la salida en los dos casos de 0 y 0, tal como teníamos aquí. Entrada 0 o 1 en el primer caso, salida 0 y 0, ¿de acuerdo? Aquí la salida la estamos modelizando con una respuesta en color azul dentro del estado, porque nos dice que aquí la salida depende únicamente del estado actual, ¿lo ven? Entonces esta salida es propia del estado. Mientras que acá las salidas son parte de la transición, ¿sí? Cada transición que se genere aquí en relación genera una salida específica. Por ejemplo, aquí 0, aquí 1, aquí 0 y aquí 1. Aquí el estado ofrece una salida. ¿Está bien? Y luego supongamos que ingresa una segunda entrada. Si vamos por este grafo, la segunda entrada otra vez es 0. Entonces tenemos el estado S00. ¿De acuerdo? Si estamos en este estado S00, ya tenemos las dos entradas del registro de desplazamiento que hablábamos aquí. Como son entradas iguales, la salida es 0. ¿De acuerdo? Evidentemente. Y la salida depende únicamente del estado, no depende de la entrada. Ahora, la transición al siguiente estado sí depende de la entrada. Sí resulta que, como aquí existe un desplazamiento, ¿no? Este X0, luego para la siguiente iteración se vuelve X1 y entra otro valor nuevo. Entonces, esto significa aquí, pues, que este 0 se pasa acá, y si entra un nuevo 0, seguimos en el estado 0, 0, la salida sigue siendo 0 y nos quedamos aquí. Pero, si luego entra una entrada nueva con un valor de 1, entonces, esto genera una transición y pasamos al estado 0,1 y nos devuelve el valor de 1. ¿De acuerdo? Entradas diferentes. ¿Está bien? Si en esta entrada 0,1 ingresa una nueva entrada 1, nos vamos al estado 1,1 y tiene entrada solo de 0, ¿no? Si aquí ingresa un nuevo 1, seguimos comparando 1 con 1 y nos quedamos en este estado. Si ingresa un 0, damos un brinco a otro estado, que es el estado S10, que tiene salida 1. Y así nos vamos con este grafo. No sé si está claro este grafo de la máquina de estados finitos de Moore. Sí, sí, es claro, un poco revoltoso, pero Sí, bien. demanda definir más estados porque la salida depende del estado. No como en Mili, en la que en las transiciones es posible definir salidas. Ustedes pueden definir la máquina de estados que mejor les interprete un modelo, ¿no? Por eso les digo, recordar cuestiones como estas, que a veces parecen rollo al inicio de una clase, pero no lo son. Los modelos tienen que ser abstractos, económicos, predictivos, precisos y comprensivos. Muy importante. Entonces, ustedes ya en función de la problemática que se presente, seleccionar la opción que sea más conveniente en función de cómo la vayan a abordar. ¿De acuerdo? Bueno, en general, en sistemas embebidos,
la transición entre estados se da por tiempo, tiempo y combinación de tiempo y entradas o combinación de entradas y salidas. Por ejemplo, en el caso de tiempo, o que depende únicamente de tiempo, por ejemplo, si nos encontramos en un estado A, esta función en el estado A, vamos a imaginar que se ejecuta por una cantidad de X segundos. Y cuando se han cumplido los X segundos, se pasa al estado B. Esa es la transición por tiempo, en donde se ejecutará este estado B por Y segundos y luego pasa a otro estado y así sucesivamente, si es que fuera únicamente dependiente de tiempo. Hay una combinación de tiempo y entradas y lógicamente aquí las transiciones dependen del tiempo y de las entradas. Por ejemplo, si el sistema se mueve del estado A al estado B, si una entrada en particular se recibe dentro de un tiempo específico, dentro de un intervalo de tiempo, ¿de acuerdo? O la combinación de entradas y salidas, en este caso la transición entre estados depende de las entradas, que pueden ser valores que provienen de sensores, y las salidas, que son actuadores. Entradas, salidas, en relación, mucho en relación de máquina de Milli, ¿no? Por ejemplo, el caso de una máquina de estados finitos, como en el caso de un semáforo. Imaginemos este semáforo medio raro de estados 1, estrictamente rojo, 2, rojo con amarillo, 3, verde, luego 4, amarillo. Miren, aquí tendríamos claramente 4 estados. Estos estados asociados a condiciones de operación. Como son condiciones de operación y las transiciones se generan por tiempo, la pregunta es, ¿qué tipo de máquina de estados finitos utilizarían ustedes para describir este modelo en específico? ¿Quién se anima? ¿Quién? Hagan por favor un bosquejo de una máquina de estados finitos utilizando Moore o Milli para estos estados en esta problemática de semáforo. Recuerdan que trabajamos aquí con luces, semáforos, bueno, algo así. ¿Qué opinan? ¿Moore o Milli? ¿Alguien se anima? ¿Nadie? Que sea lanzando una propuesta al aire. Nos dice por qué, pero... Milli dice Jesse. ¿Por qué, Jesse? Dijo que no iba a preguntar por qué, profe. No, dije que sí iba a preguntar por Ah, qué. no sé bien explicarlo. Bueno, miren, obviamente esto está resuelto. La verdad es que se puede utilizar cualquiera de los dos modelos. Pero en el caso del modelo de Moore, quizás exista alguna ventaja adicional debido a que generamos estados y cada estado propone una salida. ¿Recuerdan que eso nos decía Moore? Regreso. En los estados definen salidas. No como en el caso de Milli, en el que los estados más las entradas definen salidas y junto con las salidas las transiciones. Aquí más bien en el caso de Moore, los estados definen las salidas y eso es interesante porque, por ejemplo, aquí este estado rojo define que esté encendido este foco, ¿no? Esta lámpara. Rojo amarillo, que estén encendidas estas dos lámparas. Por ejemplo, rojo, que esté encendida esta lámpara y estén apagadas estas dos. Rojo amarillo, que estén encendidas estas dos y esté apagada la verde. Verde, que esté encendida esta y estén apagadas estas otras dos. Y amarillo, que evidentemente está apagada, encendida esta y apagadas estas otras dos. Entonces, justamente, bueno, por ahí va la respuesta, Alejandro. La entrada en este caso es del tiempo transcurrido, ¿no? Es básicamente una transición que depende únicamente de tiempo, como mencionamos ahí hace rato. Y si analizamos las posibles salidas del sistema, es lo que acabamos de mencionar.
en este caso la salida depende únicamente del estado actual, que es la condición de la máquina de estados de Moore. Bueno, por eso existiría una ventaja para diseñar la máquina de estados para este problema en específico utilizando el diseño de Moore más que el de Mealy, ¿de acuerdo? Sin embargo, también se podría pensar que la máquina de estados de Mealy puede cumplir esto. Por ejemplo, poniendo ya aquí ya las transiciones del ejemplo, en rojo, con azul, vamos a definir las salidas, ¿no? Encender la lámpara roja, apagar la lámpara, perdón, en rojo. Encender la lámpara roja, apagar la lámpara amarilla y verde. Pasados 20 segundos hacemos transición y en el estado definimos exactamente la salida. ¿Lo ven? Y esta es una máquina de estados finitos con la arquitectura de Moore. ¿Está claro? Fácil, ¿no? La verdad, yo digo, verlo desde la perspectiva de modelo es muy simple. Hay que definir de manera correcta cuáles son las entradas, cuáles son las salidas en cada estado, cuáles son las transiciones, si existen más de una, como por ejemplo en estos casos de acá, o pueden haber transiciones que provoquen que nos permanezcamos en el propio estado. Entonces, las cosas tienen que venir bien definidas, porque al final del día, en función de este modelo, generamos una codificación. ¿De acuerdo? Es parte de lo que evidentemente se espera, ¿no? Codificar en función de esta abstracción que está aquí. ¿Cómo lo implementamos? Bueno, con el switch case es una buena alternativa, o múltiples ifs. Pero para ello hay que definir es la recomendación, una estructura de datos enumerados que tenga los estados aquí como nombres. Por ejemplo, a esto le podemos llamar estado de máquina de estados finitos, _t, bueno, que siempre le ponemos así. Estado inicial, estado 1, estado 2, estado n, los estados que fuesen. Y luego, utilizando esta definición nueva, de este nuevo tipo de datos, definimos un estado actual y prototipos de funciones que se deberían implementar o que son útiles de implementar aquí, es la inicialización de la máquina de estados finitos, la actualización de la máquina de estados finitos. Inicializar la máquina de estados finitos es un equivalente en programación orientada a objetos a inicializar un constructor, algo así. Y la actualización, obviamente, a actualizar la máquina de estados finitos en función de las entradas, si es que es dependiendo, ¿no? Si es que es qué tipo de arquitectura de máquina de estados hayamos definido, o si es de tiempo o entradas, y en función de cada uno de estos estados también definir las salidas. Es muy importante esto. Y en el programa principal, al inicio, todas las declaraciones que vayan, inicializamos la máquina de estados finitos con el estado inicial, es lo ideal, ¿no? Que vaya al estado de inicio. Y luego en el while actualizamos la máquina de estados finitos en atención a lo que competa a las transiciones, tiempos, verificar entradas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces luego nos queda evidentemente la inicialización, estas funciones prototipo de la máquina de estados finitos, que el estado actual sea igual al estado inicial, eso es lo clave, digamos, ¿no? El estado inicial sería con lo que empieza toda la operación del sistema en máquina de estados finitos. Y luego, la actualización de la máquina de estados finitos implica, a ver, vamos, switch, preguntamos en qué estado nos encontramos actualmente y hacemos un case. Si estamos en el estado inicial, hacemos algo. Si estamos en estados de transición, en cualquier otro estado, estado 1, estado 2, estado lo que fuese, hacemos lo que haga falta, ¿de acuerdo? Y salimos. Es básicamente toda la arquitectura que se necesita entender desde la codificación, digamos, de una máquina de estados finitos en C. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta. Todo bien. Ok. Veamos un ejemplo 2. Y este ejemplo es el que vamos a implementar hoy, que es el sistema antirrebotes de componentes eléctricos.
que es un fenómeno, pues muy posiblemente lo habrán visto, si no manejan los rebotes, por ejemplo, de entrada a un micro y presionan el pulsador, se pueden generar múltiples eventos que son impredecibles, ¿no? Si, por ejemplo, con el pulso de un pulsador, un pulsante, hasta la entrada de un micro, la expectativa era que se encienda un LED, lo más probable es que se vea que el LED se enciende y se apaga varias veces y termine en algún estado medio aleatorio, ¿no? Y eso es porque hay ruido ahí. Ese es el rebote mecánico que se pretende evitar. Y esto, bueno, no es solamente asociado a elementos mecánicos como pulsadores, sino a relés, por ejemplo, también. Los relés de estado sólido no, pero sí relés mecánicos, interruptores, etcétera. Por aquí para referencia unos cuantos dibujitos de las cosas que provocan estos problemas. Por lo que hay que dar solución a esto. Por ejemplo, si tenemos un botón con señal de respuesta rápida, está, por ejemplo, en este estado, y luego presionamos, aquí se ve lo que presionamos, y medimos la entrada, el cambio, ¿no? Lo que por programación se genera. 0, 0, 0, aquí hay un pequeño rebote, incluso sin que hayamos tocado la tecla, ¿lo ven? Asociado a ruido, se generaron eventos de falsos positivos, más o menos. Y aquí cuando se presiona la tecla, existe algo de rebote y luego cambiamos de estado. Y esto generó varios unos y ceros, ¿ven? Varias transiciones, varios cambios. Y es lo que se pretende evitar. Esto en el caso de sistemas mecánicos de respuesta rápida. Si tenemos sistemas de respuesta lenta, pueden pasar cosas como estas, igual, así tenga la respuesta lenta. Por ejemplo, un sistema que tenga potencialmente una respuesta lenta podría ser un sistema que tenga acondicionado un capacitor a la salida de los terminales mecánicos. Haría que se vea como la salida, como la carga de un capacitor más o menos la respuesta, bueno, algo parecido a eso, pero y sin embargo en un momento se puede ver rebote, como se ve aquí. De hecho es tan alto el rebote de transición porque dura un tiempo más o menos largo, ¿no? Recuerdan que los niveles de tensión TTL se identifican como 0, aquellos valores que están entre 0 y 0.8, y como 1, aquellos valores que están entre 2.5 y 5. Lo que está entre 0.8 y 2.5 se define como niveles indeterminados para lógica discreta. Entonces, aquí hay un buen rato en el que tenemos niveles indeterminados de entre 0.8 y 2.5, por ejemplo, si fuese el caso de un sistema de lógica TTL. Y esta brecha, digamos, este intervalo de voltaje, genera aquí transiciones desconocidas que forman también un rebote, ¿no? O transición indeseada. Y un botón muy ruidoso, muy ruidoso, por ejemplo, arriba está lo que vemos en el botón y abajo lo que el micro devolvería como resultado, ¿no? Luego de hacer, por ejemplo, si es que está en 1, en 5 volts, damos 5 volts, si está en 0 volts, damos 0 volts, es lo que teóricamente está programado. Aquí generamos la transición de 1 a 0, pero miren, este ruido de aquí, de esa transición, no genera una transición limpia y esto genera varios subidas y bajadas entre 1 y 0. Y es más, luego cuando soltamos el botón, hay más ruido todavía que generan todos estos eventos, estos unos y ceros que se ven aquí. Entonces, para cualquiera de estos tres casos que acabamos de mencionar, se debe presentar alguna alternativa y una de ellas es los métodos antirrebotes, que se pueden abordar con métodos de hardware o de software. Los métodos de hardware son simples porque son, por ejemplo, solamente filtros, pero costosos posiblemente porque si tenemos muchos elementos que montar en diferentes partes del sistema, pues no es escalable, ¿no? Podría ser costoso, depende de la cantidad de entradas, etcétera, ¿no? Se deben modificar los circuitos impresos posiblemente. Mientras que en software todo es programación, es económico, rápido, escalable y reutilizable. El código que ustedes utilicen para el diseño de un antirrebote sirve y se replica para el resto de entradas.
más escalable que eso no se podría. Por hardware, lo más simple, un filtro RC, por ejemplo, pero y aquí son dos resistencias, un capacitor y un formador de pulso como una compuerta Smith Trigger. ¿De acuerdo? Entonces esto implica ya un costo interesante por cada elemento. Además, hay también circuitos integrados que se hacen cargo de esto desde la perspectiva de hardware. Pero, obviamente, con las desventajas que acabamos de mencionar. ¿De acuerdo? En cambio, por software, tenemos algunos algoritmos como cuentas sucesivas, esto para evitar lo que se conoce como retardos bloqueantes. Ahorita vamos a definir un retardo bloqueante sobre un retardo no bloqueante y lo vamos a implementar también porque si no utilizan recargos no bloqueantes en un micro, van a sufrir más adelante, sobre todo en control. El set reset, que son arquitecturas de flip-flops, y también tienen que ver con interrupciones, ¿no? En interrupciones se puede también dar solución con métodos de interrupción. Por hardware se puede dar solución a esto. Retardos simples entre 20 y 50 milisegundos y registros de desplazamiento. Bueno, la otra opción es utilizar máquina de estados finitos para este problema de manejo de rebotes y definir algunos estados, como por ejemplo el estado bottom up o botón arriba sin presionar, el bottom pressed, que es cuando han presionado el botón, y si ya confirmamos que el botón ha sido presionado, el siguiente estado es el bottom down, o el botón presionado, el botón abajo, digamos. Luego el button released, que soltamos el botón, si realmente sí soltamos el botón, el button up de regreso, ¿de acuerdo? Y algunas banderas útiles para programar posiblemente este problema de flanco descendente, el falling edge y el rising edge, ¿de acuerdo? Entonces con esto se puede formar una arquitectura de máquina de estados, utilizando estos estados del bottom up, mientras el botón está liberado, falling, mientras está o se presenta el flanco descendente hacia el antirrebote, el rising, mientras ocurre el flanco ascendente en este caso, hacia el antirrebote y el bottom down, mientras el botón está presionado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tendríamos, mirando este escenario, miren, el botón no está presionado, no está presionado. Aquí hay posiblemente algo asociado a ruido. Se activa el estado falling, pero contamos un tiempo, por ejemplo, 40 milisegundos, y si el estado falling no duró 40 milisegundos, entonces no pasamos al estado down. ¿Lo ven? Entonces, bueno, de esa manera volvemos al estado up de nueva cuenta. Entonces, aquí hay una transición de up a falling y de falling a up porque no se produjo esta condición. Y luego, si estamos en up, miren, ahora sí, posiblemente aquí sí generamos una pulsación y hay rebotes asociados a los componentes mecánicos. Entonces, contamos 40 milisegundos de persistencia, y sí existe esa persistencia, por ejemplo. Y luego de esto, la transición es al estado down. Y aquí en down, hacemos algo, muy posiblemente desde down llamamos a la función de activación que pretendíamos activar porque presionamos un botón. Ya estamos seguros de que sí fue un accionamiento confiable. Y se ve lo mismo, ¿no? Mientras el botón está presionado, posiblemente algún ruido mecánico genera un spike, una espuria, que si no persiste, cambió al estado rising, pero si no persiste, baja de nueva cuenta, se persiste el estado down, ¿de acuerdo? O transición al estado down, y luego, cuando soltamos, en la transición existen rebotes que generan el estado rising por 40 milisegundos, por ejemplo, y de vuelta al estado up. Y esta es la operación que en codificación lo que acabamos de hacer es modelar, ¿lo ven? Generamos un modelo ya. Un modelo que tiene estados, que tiene salidas, que tiene las entradas asociadas para generar las transiciones, y con esto nos falta formalizar simplemente. No sé si está claro hasta aquí parte del modelamiento.
¿Sí? Profe, es Como claro. verán, para sus proyectos, sea cual sea la aplicación que seleccionaron, es necesarísimo desarrollar este ejercicio con todo el detalle de lo que se puede presentar, incluido si manejan pulsadores, incluir el manejo de antirrebotes con este enfoque. Ya va a quedar hecho, ¿no? Muy bien, entonces, pensando en cómo programar cada estado. Por ejemplo, si la máquina de estados está en up, ¿no? Donde que up significaba el bottom up, que el botón está liberado, y en ese estado se presiona el pulsador, entonces hay una entrada que modifica el estado up, entonces en up se tiene que verificar una entrada de hardware, de un teclado, de una tecla, ¿no? Entonces se pasa al estado falling, que eso sería el símil a lo que está pasando aquí, ya sea en esta primera interacción o en esta segunda interacción. ¿De acuerdo? Si estando en el estado falling, transcurren 40 milisegundos y luego, de nueva cuenta, se lee el pulsador y se verifica que realmente el pulsador está presionado, es decir, tiene un estado lógico de 0, por ejemplo, entonces se pasa al estado down. ¿De acuerdo? Y en el estado down, por ejemplo, se llama a la función button pressed. Y esta función de button pressed puede ejecutar ahora sí algo asociado a que presioné el pulsador. ¿Lo ven? Y ya con funciones generamos estos estados, o bueno, esta codificación correcta de manejo del antirrebotes para evitar estos problemas, ¿no? Y si no estaba presionado, es decir, si pasaron 40 milisegundos, así como aquí, y resulta que el estado del pulsador no era el estado 0, sino era el estado 1, entonces regreso al estado up de nueva cuenta. Pero aquí pasa algo en estos 40 milisegundos. Y es que si espero 40 milisegundos con la instrucción de retardo bloqueante delay, que lo único que genera es un tiempo muerto, perdemos la posibilidad de hacer más cosas por 40 milisegundos, que 40 milisegundos es una barbaridad de tiempo en microprocesadores y en microcontroladores. Entonces, hay que usar para todos estos casos también retardos no bloqueantes. Ahorita vemos ejemplos de retardos no bloqueantes y cómo se conciben. Luego, si estando en el estado down y se libera el botón, entonces pasa al estado rising, como en el ejemplo que aquí, estando en estado down, se libera el botón rising, ya sea este primer evento o este segundo evento. Se contabilizan, por ejemplo, 40 milisegundos y se verifica de nueva cuenta el nivel lógico del pulsador. Si realmente estaba en 1, entonces la transición es al estado up o se regresa al estado down nuevamente. ¿De acuerdo? Y si estando en Rising, si pasa los 40 milisegundos y si estuvo liberado el pulsador, se pasa up y se llama la función de button release, ¿no? O se libera el botón para hacer cualquier cosa que se tenga que hacer, ¿no? Aquí son funciones programables, digamos. Esta es la arquitectura. ¿Está bien? Entonces, los estados, button up o botón liberado, bottom falling, que es aparentemente que nos vamos de up a down. Si pasaron 40 milisegundos y definitivamente si estuvo presionado el botón, entonces nos vamos a bottom down. Pero si después de los 40 milisegundos no estaba presionado el botón o el estado lógico no era el del botón presionado, volvemos a bottom up. ¿De acuerdo? Y luego bottom down, si se suelta o se libera el pulsador, pasamos a bottom rising. Y si en el bottom rising pasan 40 milisegundos y si luego se verifica que el botón efectivamente ha sido liberado por el estado lógico 1, por ejemplo, entonces pasamos a bottom up o de lo contrario volvemos a bottom down. Entonces este es un grafo de ciclos de tiempo y entradas. La característica aquí obviamente es la que se muestra aquí, esta segunda opción, perdón, esta opción, una combinación de transición asociada a tiempo y entradas, que también la revisamos, y pretende atacar ese problema que acabamos de mencionar. ¿De acuerdo?
Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Todo bien? Bueno, hagamos la de Homero. Vamos a programarlo. Listo. Te voy a hacer una... A ver, se me cerró el eclipse. A propósito, esta lámina que acabamos de mirar, está colgada ya aquí en el apartado de micros. Caray, ¿dónde está? Micros, máquina de estados finitos, versión 2. Bien, voy a usar un nuevo proyecto, lo voy a hacer desde cero. Creo que es más útil si project, si lo construimos desde cero, paso por paso. Entonces, bueno, vamos ahí. Siguiente, se va a llamar máquina de estados finitos, anti-bouncing. La mala costumbre de... anti no, anti-rebote, en español. Finish. Y máquina de estados finitos, anti-rebote. Perfecto. Y tengo las dos, ¿no? Está aquí, el CPP y el punto H. Lo único que sí, déjenme ver si... Sí, sí está el Arduino Mega que tengo conectado aquí. Ok. Bueno, voy a tomar unos elementos perdón, CPP. Ahí está. Voy a tomar unos elementos de acá, nada más. La definición de variables. Permítanme que copie esto, es lo único que voy a incluir, que voy a replicar, digamos, para ahorrar un poquito de tiempo, ¿no? Muy poco, la verdad. Perfecto. Entonces, vamos a declarar algunas variables. Los LEDs están bien, green, yellow, red y blue. Estos LEDs son los que tengo conectados aquí en mi setup de hardware. Algo parecido posiblemente también tienen ustedes. Y tengo un par de pulsadores, uno en el pin 48 y otro en el pin 45, de hecho, no lo tengo en el 49. Ya está. Estas son direcciones de los puertos. Listo. Voy a copiar también en el setup, solamente esto de aquí, así gano algo de tiempo, que son el ping mode, LED green output, LED yellow output y los switch, ¿no? Input. Listo. Nada más, yo creo que con eso estamos ya con la configuración del hardware, ¿no? Nada más déjeme copiar voy a copiar así. Me agrada ver un poco más ordenado esto nomás. Perdonen. Psicorrigidez, creo que le llaman. Ya no depende de mí. Bueno, tal vez sí, la verdad. Bueno, ok. Vamos a compilar hasta este punto. Ok, build finish, 0 errores. Muy bien. No hemos hecho nada de momento, ¿no? Al menos nada interesante. La idea es partamos desde lo más fácil y en la abstracción generemos, primero, programando así como nos sale del corazón, digamos. Tenemos claro lo que queremos hacer, eso también, pero empecemos con una programación no planificada, más bien aquí como las ideas vayan fluyendo, ¿no? Así como salgan. Y el propósito va a ser que si presionamos el pulsador SW1, se encienda el LED de color verde y se apaguen los LEDs de color rojo, amarillo, y si presiono de nueva cuenta ese botón, se apaga el LED de color verde y se encienden los LEDs de amarillo y rojo. Creo que lo dije bien. Bueno. Entonces, podemos hacerlo así como, no sé si tienen ustedes ahí el Arduino también para hacer este ejemplo paso por paso o
o lo hago y luego ustedes lo van a replicar, ¿no? Para saber la velocidad que imprime. Yo lo voy a replicar, profe. Ahorita no lo tengo. Ok. Bueno, entonces, bueno, supongamos, aquí sería un if, por ejemplo, y digital read, habría que leer el SW1, por ejemplo, y si es que este es igual que 0. Inicialmente, como tengo una configuración de resistencias de pull up, entonces obviamente lo que tengo es algo así, ¿no? Y esto conectado al pin del micro, en este caso, a la dirección que llamé SW1, ¿de acuerdo? Entonces, continuamente, si no presionamos esto tengo un valor de 1, ¿de acuerdo? Y si presiono esto toma un valor de 0. Entonces, por eso aquí preguntamos si es que es igual a 0, debe hacer algo, ¿ok? Muy bien. Vale. La cuestión aquí sería, dentro de todo esto, vamos a definir una variable local. Definamos aquí una int y 16t. Si escribí bien, int 16-t, ¿sí? Y vamos a llamar a esta variable como estado, ¿de acuerdo? Estado del pulsador, ¿de acuerdo? Empezamos con un valor de 0. Entonces, si presionamos este botón, vamos a switchar el valor de estado. Estado va a ser igual al negado de su valor anterior. ¿De acuerdo? Y luego de esto, vamos a hacer un if estado. Simplemente, es decir, si estado es igual a 1, entonces hacemos algo, y si no, hacemos otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería un else, ¿no? Entonces, si estado es igual a 1, vamos a hacer aquí un digital write, y lo que les había mencionado, ¿no? Let green, sería high, y los otros dos LEDs, el control barra, el yellow sería low, y el red también sería low, ¿de acuerdo? Y de otra forma, lo opuesto. Aquí tendríamos red, green, low, y estos dos serían high y high. Bien, creo que hasta ahí, ¿no? Vamos a compilar. Y voy a ejecutar esto. Ok, hubo un problema en enviar por el puerto serial. Muy posiblemente esto se debe a que tengo que cambiar aquí el source properties. Arduino. Ahí está. Era otro puerto. Ya está. Entonces sí. Finish. Cargar. Ya está. Bueno, déjeme ver si puedo agregarme con el teléfono. A ver, el SW1 está conectado al pin 48. Es este que está aquí. Bueno, la cosa es que quiero denotar es que no funciona. Déjeme ver si me uno con el teléfono. Vamos aquí, Zoom. Un segundo.
Déjeme aquí le pongo el SW2. Sí, you have logged from another device, your polling session is inactive. Ok. Va. Entonces, start video. Creo que sí, ahí está. Bueno, no puedo ver lo que está. Ahí está. Miren, presiono, está solamente encendido el LED de color verde, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, no Sí, hay cambio de estados. Y eso es por bueno, por el antirrebote, justamente. Lo que se puede hacer aquí es el manejo de antirrebotes más primitivo, digamos, agregando un delay. Por ejemplo, un delay de 50. Este es un retardo bloqueante. Ya quedó. Siempre tengo problemas con esto. Qué raro. Debe haber funcionado, no sé qué. Siempre que configuro los pulsadores, algo pasa. Ley de Murphy. Déjame ver si no se desconectó un cable. Esos son problemas de hardware medio extraños. profe, entonces ahí lo que hace, bueno, para hacer como una tipo de analogía y entender un poquito más, como si lo estuvieran clavando cuando a un estado, pues al estado original, aunque reciba el botonazo. O sea, lo que pretendimos codificar aquí es, a ver, leemos el SW1. Si es que este es igual a 0, a ver, normalmente el estado de este SW1 debería ser igual a... perdón, es que aquí estoy cometiendo un error miren. Digital Read SW1, perdón, puse la comparación ahí adentro, perdonen. Ahí sí. No me dio hace rato el... Ahora, ok. Entonces, miren, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Primero voy a probar con un delay pequeño. Leemos este pulsador. Este pulsador regularmente está en un valor lógico de 1, ¿de acuerdo? Entonces, al estar en un valor lógico de 1, al estar en un valor lógico este de 1, miren, aquí este viene, dice, tengo un valor lógico de 1, por lo tanto no es igual a 0, entonces salto. Y como salté, el estado originalmente era igual a 0. Y aquí estado igual a 0, entonces no ejecuta esto, sino salta, ejecuta lo del else, ejecuta lo que está aquí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? El LED verde apagado, aquí se puede ver, LED verde apagado, y LED amarillo y rojo encendido. Amarillo y rojo encendido. Entonces se supone que, de acuerdo a esto, por ejemplo, si presiono el pulsador, ahora cambiaría a 0, ¿no? Y como cambia a 0, entonces el estado, que tenía valor de 0, luego le cambiamos de valor, pues, y le hacemos, nada más que aquí hay un pequeño error, ¿eh? Ahorita lo corrijo, ahorita corrijo este error. Pero cambiamos el estado de 0, le cambiamos a 1, en este caso. Y si aquí cambiamos a 1, entonces lo que haría es básicamente encender el LED amarillo, el LED verde y el LED amarillo y rojo mantenerlos en estado apagado. Que bueno, esto ahorita todavía no se va a ver, no, no se ve que esté pasando. O sea, hay un cambio, pero no se mantiene, ¿lo ven? Profe, no ¿Sí? entiendo muy bien ahí en el segundo if que dice estado. O sea, se refiere si estado ahí que Es sea que el estado es una estado variable inicial de binaria. 0. Y si estado vale 0 o vale 1, entonces aquí pregunta, sí, un if de 0 es falso, ¿no? Si estado vale 0 es falso, entonces hace lo del else. Y si estado luego se escribió con un valor de 1, entonces aquí if de 1 es verdadero y hace esto que está aquí. No sé si Ah, se ok. quedó claro, Jessy. Sí, ya
Ya, gracias. Ok. Bueno, lo que me está faltando aquí, una de las buenas prácticas, ¿no? De poner un while 1, copiar esto dentro del while. Perfecto. Siempre que copio nada más me condena que esto pase. Corregir manualmente los... Ahí está. Ok, ahora sí, si no estamos cada vez declarando esta variable. Entonces voy a compilar, voy a ejecutar. Primero estoy, bueno, mostrando la problemática. Entonces, miren, otra vez, vamos ahí. Video. Entonces, ahora quiero cambiar de estado, miren, presiono y ven que funciona a veces, ¿lo ven? Ahí no funciona, a veces sí cambia de estado, ahí está. A veces lo hace bien, a veces no lo hace bien, y evidentemente las veces que no lo hace bien es por el rebote, ¿se entiende? Y bueno, no podemos concebir de que se maneje con incertidumbre, ¿no? Un sistema de tiempo real, sobre todo. Bueno, en ese contexto, por ejemplo, una forma de manejar rebotes es lo siguiente. A ver, esta es una forma elegante y simple. Es que cuando presionamos, cuando verificamos el estado luego de que se ha presionado, aquí generamos un delay. Por ejemplo, un delay de 50 milisegundos. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene, bueno, es una forma primitiva de manejar rebotes, pero va a funcionar mejor. Y 50 milisegundos no es mucho para el ojo, pero es muchísimo para el micro. Entonces, miren, aquí igual hay rebote, a veces funciona, a veces no. Ustedes me dirán, bueno, que sí pues, se ve que a veces funciona, que a veces no. Se ven que hay como unos parpadeos ahí un poco extraños. A veces funciona, a veces no. Podemos ampliar el tiempo para manejar ese rebote. Es una opción, posiblemente ahora funcione un tantito mejor. No, a veces funciona, a veces no. Ahora depende de qué tanto tiempo tenga yo presionado el botón. Pero aquí está la problemática. No sé si se entiende. ¿No? Si les ha pasado, les ha tocado enfrentarse a cosas como estas. ¿Se entiende? Sí, Bueno, la mejor solución obviamente no está en que se solucione esto con un delay, ¿no? Aparte, tenemos un retraso bloqueante aquí. Y tener un retraso bloqueante no es lo mejor. Por ejemplo, imagínense aquí colocamos un retraso bloqueante de 1000, un segundo. Esto ya va a generar un problema, porque si ejecuto esto, entonces resulta que, voy a colocar aquí el video, miren, si justamente la tiene, ahí hubo un cambio, sin problema, sin rebote. Si justo la tiene en el cambio de un segundo de lazo, obedece la instrucción. Ahorita estoy presionando varias veces. ¿Sí ven? Pero, ¿qué pasa si es que presioné exactamente en el momento del delay? Es decir, cuando estamos atrapados aquí en este retraso bloqueante. Si estamos atrapados en este retraso bloqueante, vaya, miren, hay este problema, ¿no? Bueno, si quieren, veamos esto de una manera más práctica. Ustedes me dirán, bueno, pero aquí no hay necesidad de colocar un delay de 1000. Yo les diré, sí, eso es cierto, pero ¿qué tal si generamos una secuencia como las que habíamos hecho antes, que en un estado la secuencia signifique, por ejemplo, el semáforo en operación regular, amarillo, azul, rojo, amarillo, azul, rojo, con tiempos, amarillo, azul, rojo, y otro estado, por ejemplo, sea que con la pulsación cambiemos a estado de alarma del semáforo, amarillo intermitente, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en ese caso, si tuviésemos que hacer retrasos dominantes, retrasos de tiempo que contabilicen los tiempos de transición entre amarillo, el rojo,
amarillo, perdón, el verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, etcétera, y utilizar directamente un delay de esta manera, bloquearíamos o los recursos del micro para hacer otras cosas, ¿no? Y eso evidentemente es un problema. Entonces, se sugiere aquí ampliamente programar retrasos no bloqueantes o que bloqueen lo menos posible, digamos, los recursos del microcontrolador. Entonces, generemos una función de retrasos no bloqueantes. Aquí vamos a hacer una función de retrasos no bloqueantes, que aquí pongamos un non-blocking delay. Perdón. Bien, y esto es clave, para todo lo que hagan, manejar retrasos no bloqueantes es quizás algo demasiado básico en micros y que se tiene que cubrir. Si no, no me sentiría tranquilo de decir que les enseñé algo de micros si no cubrimos esto. Entonces, bueno, aquí la idea sería quizás no ofrecer nada como salida ni como entrada. Bueno, como entrada tal vez sí, más bien dicho, no sería una función vacía. Podríamos ofrecer un valor entero de salida, si es que gustan. Bueno, puede, no. La verdad, pongámosle un void, o no, más bien sí, un valor de salida, sí, un entero 16, que sea verdadero si ya se cumplió el tiempo y sea falso si no se ha cumplido el tiempo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Algo así. Entonces, aquí ponemos un int 16t. Y vamos a llamar non-blocking. Pongamos un nombre más corto. NB delay, así. Nada más. ¿De acuerdo? Y va a recibir, evidentemente, un int 16t, int 16t, del tiempo que se requiere bloquear, el delay, ¿no? Pero no puedo usar la palabra delay, vamos a poner t-delay, tiempo de delay. Recuerden, todavía no estoy modularizando, pero hasta donde entendemos esto tiene que declararse en algún lugar. Aquí pongamos el prototipo de esa función, muy importante. Int nbDelay nos ofrece una salida, ¿no? Una sola entrada, non-blocking delay, y esta es la entrada. Entonces, prototipo de la función y la función aquí abajo. Perfecto. ¿Qué es lo que se pretende hacer aquí? Si tengo que retrasar 1000, por ejemplo, 1000 milisegundos de la función delay, podría partir este proceso en lo que me dé una variable de 16 bits. Por ejemplo, una variable de 16 bits del micro de 16 bits, como el que tengo aquí, que es un Arduino Mega, en una variable entera de 16 bits, puede generar un contador hasta 2 a la 16, que da un número importantísimo, ¿no? No tengo aquí el MATLAB abierto, pero 2 a la 16 es un número muy grande. Y podemos dividir esto en muchísimos fracciones de conteo. Pero pongamos un t base, ¿no? Entonces aquí generemos una variable entera 16t que se llame t base, así, de tiempo base, y que sea de 1 milisegundo, ¿de acuerdo? Entonces este va a ser, aquí nada más un comentario, este va a ser el, sí, time base for delay. Okay. Entonces la idea ahora es generar una variable estática, por ejemplo, una estática también de entero 16t, que sea un contador y lo vamos a inicializar en 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la variable de conteo, variable counting variable. Perfecto. Lo siguiente, para completar la idea, es hacer un cálculo
numérico, de que tenemos que hacer algo que se llama el cast de una función. Siempre vamos a hacer un número entero, ¿no? Como vamos a dividir entre 1, la verdad no hace falta un cast, porque la variable también viene en milisegundos, el t-delay, ¿verdad? Entonces, básicamente, como es un milisegundo, vamos a poner el n de tiempo, pongamos la base numérica de tiempo, y haríamos esto como un valor entero también, que sería igual a el delay entre el t base. ¿De acuerdo? Entonces, este es un number of samples per delay, o algo así. Número de muestras por cada delay. Si viene 1000 milisegundos dividido entre el tiempo base de 1 milisegundo, bueno, este número necesariamente va a ser entero, que va a ser 1000. ¿De acuerdo? Y lo siguiente que hacemos es preguntar. Vamos a preguntar si el contador es mayor o igual que el n time, que esta base de aquí. Si es que es mayor, entonces regresamos un valor de 1. ¿De acuerdo? Regresamos un 1 por aquí. Para eso hemos habilitado regresar una variable. Este es cuando se cumplió el tiempo, ¿no? Esto indica tiempo, time accomplished. Y de otra manera, else, si es que el count no es mayor que el n time, entonces a este le tenemos que incrementar. No sé si se entiende esto. Es un principio muy simple, pero así permitiríamos, digamos, no bloquear el lazo, no bloquear el resto de cosas que estamos haciendo, en lugar de usar un delay de esta manera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si de cualquier forma aquí requiriésemos hacer un delay hasta que se vuelva a repetir todo, o por ejemplo hacer un delay, hagamos aquí un símil, ¿no? De delay. Esto de aquí se repetiría cada 100, 200, 1000 segundos, etcétera, o lo que fuese. Entonces, aquí deberíamos preguntar, por ejemplo, if, y vamos a poner una variable de tiempo, como tiempo cumplido, ¿no? Algo así, o time accomplished, o lo que sea, así. Es igual, este time accomplished es igual a, llamamos a la función, non-blocking delay en este caso, y la base de tiempo, 1000, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Por ejemplo, diríamos, perdón. Ejecutamos este código que ya sabíamos que funcionaba siempre que esto se cumpla. ¿Lo ven? Si es que este contador para 1000 milisegundos ya es verdadero, porque aquí nos devuelve un 1, ¿no? Cuando esto ha pasado, aquí nos falta en el else también hacerle un return. No podemos dejar sin definir qué devolvemos cuando todavía no se cumplió el tiempo. Y muy importante, antes del return, debemos acerar la variable de conteo para que esto cíclicamente de nueva cuenta pueda repetir. Entonces, miren, ahí puedo ejecutar esto. Lo mando a ejecutar. Y vamos a tener similares problemas a los que teníamos antes, pero si se me ocurre a mí hacer algo más en este lazo, como verificar otro pulsador, lo puedo hacer tranquilamente, ¿no? Tranquilamente.
Por ejemplo, aquí podríamos verificar otro pulsador. Bueno, realmente aquí esto se tenía que hacer sobre todo esto, ¿no? Sobre todo este sistema, perdón. Esto se tenía que hacer sobre todo, ahí sí. Se tenía que hacer sobre todo lo que queremos eh, generar con retardo no bloqueante. Entonces, esta es una forma de generar retardos no bloqueantes. No es la única forma de hacerlo, pero es una manera simple, bastante utilizada, es muy práctica y les permite evitar, o evita pues que se bloqueen recursos del micro cuando se contabilizan bases de tiempo. Y eso es lo que necesariamente se tiene que incluir cuando manejamos programación de micros. Por ejemplo, en este caso, se me ocurre, ya que tengo otro pulsador aquí disponible, vamos a hacer otra prueba aquí, poner un if, y voy a leer digital read, nada más que voy a leer el SW2, si es que es igual a 0. Adicionalmente, aquí va a ser directamente el digital write, y vamos a poner el LED blue, que no lo he estado usando. Vamos a ponerle en high, ¿de acuerdo? O si no estamos presionando, le vamos a poner en low. Para verificar que el retardo bloqueante, no bloqueante, perdón, sí que funciona. A ver. Entonces, está encendido esto. Este era el que cambiaba de estados. Sigue con los problemas de rebote. Pero miren, como estoy usando retardos no bloqueantes, si presiono este botón, creo que este es el que está con problemas de hardware. Permítanme reconectar esto. Sí, este botón es el que está con problemas de hardware. Disculpas, por eso no se ve el... A ver. Oh, no. No sé qué pasó, que ley de Murphy 45. Sí, sí es el 45, parece. Este es el que me da problemas de rebote. Todavía no hemos solucionado los rebotes. Aquí no sé. Hay algún problema de hardware. Pero les ofrezco corregir este pequeño detalle. Se me olvidó hacerlo antes de la sesión para la próxima clase. El punto es que aquí este código que hemos generado, generaría, o bueno, ofrece la posibilidad, definitivamente aquí nada más, déjenme verificar algo, voy a ponerle aquí low y aquí high, nada más para ver que esto, al menos si está compilando correctamente. Y ese LED azul si funciona. Sí, es el pulsador el que no lo está leyendo. Bueno, entonces, bueno, la idea aquí del retardo no bloqueante, como ven, es más bien bajo condición, verificar que este tiempo se ha cumplido con una base de conteo. Perdón, aquí me faltó algo más, ¿eh? Obviamente aquí, cuando no se ha cumplido el tiempo, además, obviamente, de incrementar el contador, tiene que aquí incluir un pequeño delay. Y el delay es el del delay del tiempo base, obviamente. Entonces, en lugar de hacer un delay de 1000 microsegundos, hace 1000 delays de 1 microsegundo cada uno. ¿De acuerdo? Ese es el principio de operación de esto. Bien, bueno, aquí tuve un problema en este pulsador. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta este punto. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí. Sí. Gracias, Gabriel. Muy bien, obviamente casi siempre soy demasiado optimista, pero nos va a faltar toda la sesión del viernes para
en la sesión del viernes programar la máquina de estados finitos, nada más para el manejo de rebote. Entonces, bueno, al menos damos por visto el componente teórico de máquina de estados finitos desde la perspectiva de modelamiento y lo codificamos en la sesión que viene. ¿De acuerdo? Salvo que hubiese alguna pregunta, terminamos aquí